Les agradecemos una vez más, primeramente la participación a todos los que están aquí en el centro de Córdoba, también a los que nos acompañan por YouTube y, bueno, también a aquellos que en su momento verán el video, la grabación del servicio. Sí. La idea de hoy entonces es conversar sobre este tema. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es un tema bastante, se podría decir, buscado por la humanidad, especialmente una vez que se empezó el desarrollo de las civilizaciones. Junto con ese desarrollo venía acompañada esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y acá la idea del enfoque de hoy es no simplemente, bueno, juntarnos a, de mi parte o de parte de la federación, ofrecerles, bueno, la respuesta es tarán, así, simplemente eso, sino buscar hacer como que un análisis más profundo, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista, desde la filosofía, desde escritores, desde otras religiones, cuál ha sido las respuestas que hasta ahora el ser humano ha alcanzado. Y de ahí buscar juntos llegar a alguna conclusión que nos ayude a nosotros mismos, ¿no? Con una conclusión que sea algo que nos encamine de alguna forma en el día a día, ¿no? No simplemente algo como que súper volado así y después el día de mañana no me cambia absolutamente nada, sino algo que en el día a día, que en nuestra vida cotidiana nos termine ayudando a tener esta perspectiva, ¿sí? Pero justamente la idea es hacerlo medio que entre todos, ¿sí? Voy a intentar compartir pantalla acá, porque creo que puedo. Y si puedo hacer eso, me van a ver el PPT mejor. No estoy muy seguro cómo... creo que se ve bien la transmisión. Ok. Bien. ¿Cuál va a ser el enfoque? Entonces, vamos a ir primero, ¿qué han dicho o qué han hablado escritores o filósofos ateos? Aquellos que básicamente no creen en ninguna deidad, en ninguna religión, en ningún dios ni nada. Después vamos a buscar ahondar más en tradiciones antiguas y después otras religiones, hasta ir puliendo una conclusión entre todos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver entonces es desde el punto de vista de los filósofos o escritores ateos. Déjenme desactivar acá esto. Bueno, acá tenemos 4 en puntual. Son básicamente todos de la misma época. Entre 1840, 50 y 1960, entre ese rango de edad. Y son todos escritores o filósofos 100% ateos, ¿sí? Y así en resumen, por ejemplo, Nietzsche es un filósofo alemán bastante conocido y decía, básicamente, no existe un propósito otorgado o algo así, sino que simplemente cada uno en principio debería crearlo, depende de cada uno, pero no es que existe un propósito. Así, no existe un propósito. Después Albert Camus dice, acá me equivoqué, porque está exactamente lo mismo. Déjenme revisar las notas. Para ser un poco más exactos, dice Camus, la vida es absurda, pero podemos resistirnos y crearle un sentido. Eso es básicamente lo que dice Albert Camus. Básicamente todo esto no tiene ningún sentido de nada, es totalmente absurdo, pero podemos nosotros intentar resistirnos a eso y tratar de encontrarle un sentido. ¿Sí? Después Hermann Hesse dice, la vida es cruel y sin sentido, pero podemos arrancarle significado. Es como que buscar a la fuerza, intentar encontrar algo para buscar encontrar un propósito. Y después el último, Richard Dawkins, dice,
El universo es producto del azar sin propósito intrínseco. De hecho, él es el de los que más ni siquiera intenta como que buscar encontrarle un propósito en la vida. Es como que no hay, ¿sí? A ver, ayúdenme. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Así, en general, una idea general. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de los ateos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que viven una vida sin sentido, generalmente. Una vida muy automática. Bueno, y vemos qué onda, qué pasa. Porque no sienten que hay un propósito y lo que más triste es que uno siente que la vida es triste. O sea, chao, nacimos para sufrir, ¿viste? Y esperamos que hacemos. Para los que no escuchan por las dudas, ella decía de que básicamente es una vida así, que por el pasar era automático e incluso algunos que medio dark, ¿no? Como que triste, cruel, sin sentido, absurdo, ¿no? Es como que bastante heavy eso. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre desde el punto de vista general? Viendo esto, además de estos comentarios, ¿qué otras conclusiones pueden sacar? Que también intenta buscar un sentido. Ok. Eso es un punto importante. Es como que, no es que hay un propósito dado, pero cada uno le puede buscar el suyo. Es como que la mayoría en general, el ateo simplemente tiene esa perspectiva de encontrémosle el sentido, veamos la forma de arrancarle el sentido, dicen por ahí, o de sobrevivir y encontrar un propósito. Pero sí, se busca, no hay uno común, pero cada uno debería buscar darle un propósito para sobrevivir, prácticamente lo dicen, ¿no? Como la única forma de sobrevivir al cruel, la vida cruel, es justamente arrancándole un significado, un propósito, ¿no? Pero es un propósito particular que cada uno le va a dar. ¿Qué otra cosa más? No creen en Dios. Ok, no creen en Dios. Esto es un punto, parece medio obvio porque dice filósofo ateo y todo, pero el hecho de que no crean un Dios hace que se piense de esta forma, ¿no? Y esta es un poco la conclusión o una de las primeras cosas que podemos concluir desde esta perspectiva. Sin creer en Dios, no tiene sentido discutir acerca de un propósito en sí. No hay ningún escritor que pueda decir que es ateo, pero que te defina, mira, el propósito de la vida es esto. No hay nadie que diga eso. Es decir, en el mundo ateo o desde una perspectiva sin religión, sin una ideología en particular, el tener un propósito en común, un propósito de la vida, no tiene sentido ni siquiera empezar a conversar sobre eso. Es como que, como la vida es hecho producto del azar, no tiene sentido tratar de encontrar un sentido. Pero también este punto, ¿no? Aunque no haya un sentido, un propósito en común, cada uno puede intentar encontrarle un sentido. ¿Sí? Acá me parece que, si bien nosotros estamos desde nuestras bases cristianas, la federación de familia, creemos en un Dios, una deidad, y tenemos una religión, un pensamiento, aún así hay cosas que podemos sacar de esto, en el sentido de que si día a día nosotros estamos alineados a, por lo menos, aunque sea un propósito particular propio que nosotros nos hayamos puesto en la vida, ¿no? Si en el día a día estamos, aunque sea visionando, me gustaría en mi vida conseguir esto, y nuestras acciones están alineadas en esa dirección. Se dan cuenta que esa búsqueda de encontrar mi propósito y trabajar en dirección hacia ese propósito, ni siquiera depende de un Dios. O sea, es algo que, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista del desarrollo humano, es algo que, si no lo tenemos, hace que básicamente la vida simplemente sea cruel y sufrida. Entonces, primera conclusión, esto: no hay sentido en hablar de un propósito cuando no tenemos a Dios en el medio. Ahora sí, estos filósofos por lo menos nos enseñan esta dirección de
encontrar ese propósito que nosotros le otorguemos, tengamos una religión o no, pensemos en una filosofía o no, buscar ese propósito y buscar que nuestras acciones se alineen a ese propósito. Bueno, esta primera conclusión no es algo que yo me inventé, no es algo que simplemente acá nosotros, este grupito de personas, en nuestra inteligencia nos dimos cuenta y nadie más se dio cuenta. Hay varias personas que pensaron exactamente lo mismo. Tenemos el filósofo ruso, León Tolstoy, que dice: solo la fe da un sentido verdadero a la vida. Esto lo dice después de una gran crisis que él vivió a nivel personal, que, claro, lo hizo encontrar en estar en un estado de desesperación y que se dio cuenta que lo único que le puede dar una dirección o un verdadero sentido a la vida es la fe. Y después tenemos personas como Immanuel Kant, que es uno de mis filósofos favoritos, que dice: el propósito supremo es la unión de virtud y felicidad garantizada por Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, considerando que el objetivo de la reunión de hoy teniendo en cuenta que el objetivo de la reunión de hoy es cuál es el propósito de la vida, vamos ahora a ver entonces desde un punto de vista religioso, ¿sí? Desde un punto de vista de cuando se tiene una ideología, una deidad, de diferentes religiones, ¿no? Recordemos, si todos nosotros estuviéramos centrados en el ateísmo, tendríamos que cerrar el sermón acá porque no tiene sentido seguir hablando del propósito de la vida. Capaz aquellos que estén viendo el video en algún momento y se consideran ateos, pueden escuchar por lo menos hasta el final para entender desde un punto de vista religioso, ¿no? Cómo muchas personas terminan entendiendo el propósito de la vida. Pero es por eso que vamos ahora a buscar entender desde el punto de vista de, primero, tradiciones antiguas y después de otras religiones. Acá mencioné algunas en general, pero tenemos en Grecia, la antigua Grecia, estamos hablando estilo 500, 400 años antes de Cristo, en los tiempos de Sócrates, de Platón, toda esa época por ahí. En general se hablaba de vivir virtuosamente, alcanzando la eudaimonía. Eudaimonía sería como un estado de armonía con todas las cosas, es como un estado de alcanzar también la felicidad a través de la sabiduría. Tiene un poquito esa connotación, ¿no? Después en Egipto, mantener el orden cósmico y asegurar el más allá. El taoísmo dice fluir en armonía con el Tao. El Tao sería la energía de todas las cosas. Y los chamánicos hablaban del equilibrio con espíritus y naturaleza. A ver, algunos puntos en común que identifican de aquí. Todo tiene que ver con la... Puedo tratar de ver que todos como que buscan un orden, una armonía. Hay primero un punto donde se habla de la armonía, se habla del orden, se habla de como que conectar con el cosmos, por ejemplo, armonía conectada que sería con todas las cosas. Casi iba a hacer un poco de spoiler, pero vamos con el tema de orden. Sí, ¿qué más? ¿Qué vas a decir? Lo mismo, ok. ¿Qué más? Habla sobre relación con algo. Relación, ok. No solo yo, sino con... Ahí va, habla de la relación, pero relación particularmente con qué, porque también hay un punto. Bueno, para mí lo hace más cósmico, o sea, como que está relacionado más con el ambiente, con el universo, como que con la energía del universo. Ahí está, hay como con punto en común acerca, casi que podemos hablar de naturaleza y todo el universo, el cosmos, energía, pero todos tienen como que de alguna forma conectado con algo que está más allá de nosotros y que lo catalogan como algo súper genérico de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, prácticamente todo, de la energía de las cosas, el orden cósmico, ¿no? Tiene un poco esas nociones que estamos hablando de hace muchos años, pero aún así estaba esta idea del orden,
de la energía y demás, ¿no? Y vamos a ver entonces otras principales religiones. El cristianismo, que es la red de creencia nuestra incluso, ¿no? Nos habla de glorificar a Dios y vivir en amor. El Islam, adorar y someterse a Dios. El judaísmo, fluir en armonía con el Tao. Ah, no. Eso no se fue. Perdón, ahí también me equivoqué. El judaísmo, cumplir la alianza y la... Habla más que nada de cumplir la ley, el judaísmo. Y el budismo, el equilibrio con el espíritu, o los espíritus y la naturaleza. ¿Sí? Entonces, acá ya empezamos a hablar justamente de una deidad más concreta, ¿sí? Ese Dios que consideramos como creador, como supremo, como el rey que crea, lidera, hace que se creen todas las cosas. Mi hija pobrecita tarde llorando. Hizo que se crearan todas las cosas. Y las religiones en general consideran que el propósito es básicamente servir a este Dios, ¿sí? Glorificar a este Dios. El único puntual que habla acerca del amor en sí es el cristianismo, pero después el resto incluso habla más de alabar, someterse, adorar, es casi que el servicio a esta deidad, a este Dios, ¿no? ¿Qué les parece de todo esto? ¿Qué cosas pueden sacar en común? Puede ser parecido a lo que dijiste anteriormente, ¿no? Pero que todos en parte, tanto de lo que coincide entre el cristianismo y el islam es servir a Dios, ¿no? El judaísmo y el budismo es servir a algo más, bueno, ¿cómo es? No era el Tao del judaísmo. El Torah. El Torah, que es parecido al Tao. Y el budismo a la naturaleza, ¿no? Pero sí o sí ellos tienen una entidad. Entonces, para ellos es como poder brindarle ese mismo espíritu a esa entidad, ¿no? Poder a través transmitirnos lo que ellos quieren brindar. Tienen como un foco principal para el cada uno. Claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que identifican? Yo lo que también veo es que, a diferencia de los ateos, es como que uno marca un camino. Marca un camino con un horizonte, bueno, pone a Dios como horizonte. A diferencia del otro que es más libre, tiene, como decir así, tiene un orden, ¿no? Tiene un hilo conductor que nos lleva y nos marca un horizonte. Y entonces el otro es como más fluido y más como que no llega, no toma muchas direcciones, que esto va como en una sola idea. Ahí está. Sí, en general, tanto en las tradiciones acá, en las tradiciones antiguas se habla de esta energía, el coso con el cosmos. Acá, cuando vemos las principales religiones, es como que se concretiza esa energía, ese cosmos y demás, en esta entidad que llamamos Dios, ¿no? Y claro, esto marca una gran diferencia entonces entre el ateo que busca su propósito como que individual y a veces nunca lo encuentra, ¿no? No encuentra eso que, yo quiero en mi vida conseguir esto, uno muchas veces no lo encuentra. Es muy diferente a esta idea de, bueno, mi propósito es físicamente glorificar, dar gloria, adorar o incluso obedecer la ley, obedecer la palabra de Dios y así, ¿no? Es una dirección bastante clara. Pero también es muy interesante que casi que no hay un punto muy entre medio. Es como que si se tiene la creencia de un Dios, hay una dirección bastante clara. Se busca el orden, se busca la armonía, se busca el servicio a esa entidad. Es como con una dirección bastante clara. Y si no se cree en ese Dios, si no se cree en una religión, se convierte totalmente abierto, discrepante, completamente subjetivo y a veces básicamente sin existir ese propósito. Entonces, una de las cosas que como que quería traer mucho, especialmente, bueno, yo creo que acá los presentes todos tienen una base muy creyente,
especialmente para aquellos que posiblemente estén viendo este video en algún momento, creo que no es menor hacerse esa distinción. ¿Realmente creo en Dios o no creo en Dios? ¿Tengo una religión o no tengo una religión? El punto medio es básicamente, no tengo un propósito claro en mi vida. El punto medio es eso, es como, creo o no creo, o sigo más o menos, no, sí creo que hay algo, pero bueno, eso significaría básicamente, no tengo algo definido claro, no tengo un propósito claro. O creo bien en algo y tengo un propósito claro, o no creo en nada y tengo mi propia identificación de lo que para mí me parece que es mi propósito, ¿no? Pero esto es como un concepto que lo vemos en común, o sea, todas las religiones o tradiciones antiguas apuntan a este orden, esta conexión con la ley, conexión con este Dios en general, o el ateo totalmente abierto. Entonces, acá es como que bastante clave para nuestra vida el asentar bases y decir, bueno, ¿creo o no creo? Nosotros, bueno, dentro de la Federación de Familias hablamos, buscamos mucho explicar el por qué nosotros afirmamos que creemos. El Reverendo Moon, nuestros fundadores, han hablado mucho acerca de cómo lógicamente y emocionalmente y teológicamente podemos entender que un Dios existe, pero no es tanto el propósito de este sermón, eso será capaz algo para hablar en otro momento. Lo que sí me parece que todos aquí tenemos que tener bien claro eso. Si creemos, entonces el propósito es bastante claro y no podemos desalinearnos de eso en el sentido de yo digo que creo, pero hago lo que se me canta. Porque básicamente terminamos siendo medio que hipócritas, porque decimos, sí, yo creo en este Dios creador, o yo creo en que existe este Padre de amor, y después básicamente no me interesa, no busco que mi día a día esté alineado a ese propósito, ¿no? Pero bueno, algunos puntos que también quise marcar por aquí es que también hablan en general, si vemos más a fondo en cada una, no solamente estas 4, otras religiones, bueno, un poco lo hemos hablado ya, habla de vivir en relación con lo divino, ser justos, compasivos, hablan de la virtud, o sea, de la bondad, de ser buenas personas y demás. También hay un punto muy en común, que no lo mencionamos antes, pero es que buscan ir más allá de lo material, ¿sí? En general, ninguna religión te va a decir que el propósito de la vida es ser exitoso académicamente o ser exitoso económicamente. Ese no es el propósito último o el propósito por el cual estamos acá. En general no hay ninguna religión que diga eso. Y hablan de tener una vida con significado en relación, en comunidad, o sea, con otros y con lo eterno, con Dios. Acá me parece que estamos en otro escalón de aprendizaje, ¿no? Hay un primer escalón que vemos de los ateos. Primero, si no consideramos que creemos en nada, bueno, por lo menos buscar un propósito personal, algo que nuestro día a día esté alineado a ese propósito. Eso no depende ni siquiera de si existe un Dios o no. Y acá ya hablamos de, bueno, si creemos, tenemos una idea, una religión, en principio, bueno, por lo menos buscar alinear nuestra vida hacia esa dirección. Y eso significa no centrar toda nuestra vida en lo material, no centrar toda nuestra vida en simplemente como la felicidad en el sentido egoísta, sino que se busca esto, el ser buenas personas, ser personas justas, buscar conectarnos con lo divino, buscar adorar a Dios, alabar a Dios, amar a Dios. ¿Sí? Y esto, una vez más, ya casi que no depende tanto de qué religión uno cree o qué ideología uno tenga. Si uno cree en una entidad mayor, si uno tiene un concepto de que existe algo más, en general en todas las religiones se comparten prácticamente todo lo que hablamos y estos puntos. Entonces, esto no es puntualmente de una religión o de la Federación de Familias. Es para todo aquel que cree en algo más. Entonces también, es como que
en esto del tema de hoy, ¿no? Del propósito de la vida, es como peldaños que cada uno va a encontrar en el peldaño en el que está. Bueno, si considero que yo soy ateo, no creo en nada, bueno, por lo menos ese peldaño de encontrar el propósito, por lo menos personal. Y si yo creo en algo más allá de lo que ustedes crean, qué religión en particular estén creyendo, por lo menos buscar esta vida de virtud, de ser buenas personas, que nuestro día a día no sea hipócrita en relación a esto. Si todos los días solamente buscamos el trabajo y estudio y no pensamos en ningún momento en algo relacionado con lo divino, en algo relacionado a dar felicidad a otros, en amar a otros, en algo relacionado a más allá de lo material, entonces estamos siendo un poquito hipócritas con nosotros mismos, porque nosotros dijimos, esto es lo que yo creo en esto. Bueno, si crees en esto, que tu vida se alinee hacia esa dirección. Y la Federación de Familias en particular tiene un concepto, como la mayoría de las religiones, muy similar. Pero se hace una pregunta que en general la mayoría de las religiones no tiene tan claro. Y es el por qué, no solamente el por qué estamos nosotros, sino el por qué, si existe este Dios y demás, por qué Él nos creó. ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios al crearnos? ¿Sí? La mayoría de las religiones identifican, hay un propósito claro por el cual nosotros estamos aquí, que es dar amor a Dios, gloria a Dios, alabar a Dios, seguir su ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de por qué Dios nos creó, en general se habla más en el sentido de la bondad y de benevolencia de Dios de buscar básicamente compartir su poder, compartir su gloria y que lo alaben a Él. Se habla en general de las religiones, se habla en sí sobre esto, pero no se habla de necesidad. Si ustedes buscan desde el punto de vista de diferentes religiones acerca de cuál sería la necesidad de Dios al crearnos, en general no hay una respuesta clara. ¿Por qué? Porque si se relaciona Dios con necesidad, es como que significaría hay algo que Dios no puede hacer solo. Entonces no sería tan omnipotente como normalmente se lo catalogaría a Dios. Por eso normalmente no se lo relaciona, ¿no? E incluso a veces no se pregunta tanto cuál sería la necesidad de Dios al crearnos. Entonces, ahora que vimos ya todo esto desde el punto de vista de los ateos, desde el punto de vista de diferentes tradiciones, desde el punto de vista de diferentes religiones, queremos compartir un poquito desde el punto de vista de la Federación de Familias, ¿sí? Entonces, la Federación de Familias plantea que Dios necesitaba de algo, o sea, había una razón puntual de la por qué Dios nos creó. Entonces, tenemos que pensar así. Y esto es lo que nos explica el fundador, ¿no? El reverendo Moon, que nosotros llamamos Padre Verdadero, ¿no? ¿Qué puede ser aquello que aún el Dios Todopoderoso no puede hacer solo? Hay algo particular que habla nuestro fundador de que no se puede conseguir solo, no importa todo el poder que tengas. Y para hacernos esa idea, pensemos en nosotros mismos o en el ser humano. ¿Qué es aquello que el ser humano no puede hacer aunque tenga todo el poder, es decir, todo el respeto, todo el honor, que tenga toda la plata, que tenga... ¿Qué es aquello que aunque tenga todo en la vida, no puede hacer solo? A ver, ideas. Amar. Amar, dicen para allá al fondo. Hay un poco de... me parece que estaba bastante claro el principio divino por ahí. Pero sí, amar. Sí, parece muy obvio en realidad, ¿no? O sea, en el punto de vista humano decimos, si no tengo a alguien a quien amar, no puedo amar. No puedo. Y por otro lado, no solamente amar, sino recibir amor, ¿no? Recibir cariño, recibir aprecio. Eso es algo que me puedo acariciar así, en algún momento me va a cansar. O sea, nadie va a estar sintiéndose totalmente lleno y satisfecho simplemente con acariciarse a sí mismo la cabeza o con darse un abrazo así. ¿Hay que amarse a uno mismo? Sí, yo no digo que no, pero no va a ser suficiente, ¿verdad?
Bueno, esto es justamente lo que nos explica nuestro fundador. Y acá hice algunas citas acerca de esto, que nos dice así: el propósito de la creación de Dios fue experimentar alegría al vivir con los seres humanos en un ambiente de amor verdadero. El propósito de la vida humana es perfeccionarse y convertirse en hijos semejantes a Dios, receptáculos de su amor verdadero. La meta de la vida es vivir en unidad con Dios y manifestar su amor verdadero en la familia y en la sociedad. Entonces, muy conectado con lo que hablábamos desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Obviamente, nuestra comunidad tiene esta base cristiana, pero tiene una idea bastante clara en el sentido de que el propósito de la vida está 100% conectado con el amor. ¿Por qué? Porque Dios, este ser mayor, este ser superior, aunque sea todo superior, aunque sea todo omnipotente y demás, hay algo que no puede hacer solo, y eso es amar. Entonces, ¿para qué crear el ser humano? Para poder tener a alguien a quien darle amor. Y a su vez, tener algo o alguien que le pueda dar amor a él. ¿Sí? Por eso incluso en la Biblia se habla hay esta idea incluso de que Dios busca que el ser humano lo adore o que lo alabe y demás. Desde el punto de vista de la Federación de Familias, entendemos que eso es simplemente esa necesidad de Dios de querer sentir amor. Y no podemos juzgar a nadie, ni menos a Dios, por querer recibir amor, ¿no? No necesariamente significa que creó el ser humano para que, estilo, ámenme, ámenme, no necesariamente así, porque también eso no sería un amor muy verdadero y también en algún momento el ser humano se va a cansar, sino que justamente quiere compartir. Y en ese compartir ya el reverendo Moon explica, el padre Verdad explica que se genera en el dar y recibir entre esta persona, entre Dios y el ser humano, se genera este concepto de eternidad. Porque el acariciarme yo así me va a cansar, pero cuando hay un dar y recibir, un compartir, es ahí donde se da la eternidad. Vamos a ver algunos puntos más o frases relacionadas puntualmente con el amor. Dios nos creó porque necesitaba un compañero de amor verdadero. El amor no se puede realizar estando solos. ¿Sí? Después, el propósito de la vida es experimentar el amor en todas sus dimensiones, como hijos, como hermanos, como esposos y como padres. ¿Sí? Para el que está escuchando aquí y se considera a sí mismo ateo, se considera a sí mismo como que no tiene una religión en particular, considero que aún para el ateo esto puede ser perfectamente algo por lo cual buscar en la vida, ¿no? Es decir, buscar que su vida, más allá de que uno crea o no crea, que su vida esté repleta de amor. Tenés que compartir, dar, recibo, buscar que se dé el amor en su vida. Creo que nadie va a decir, no, yo soy triste cuando me dan amor, ¿no? Es algo que toda persona se siente bien cuando recibe amor. Y bueno, no es una excepción, Dios también es así. Entonces, si hablamos del propósito, hablamos del por qué nosotros estamos aquí, seguimos dando como que ciertos peldaños, ¿no? Primer peldaño, me busco mi propósito, sea ateo, estoy ateo, cosas, bueno, por lo menos me busco mi propósito, mi ideal. Bueno, creo en algo, bueno, por lo menos lo direcciono en el orden, en la armonía, en servir a este Dios supremo. Y acá podemos entender, por las enseñanzas de la comunidad, podemos entender de que no es simplemente glorificar por glorificar o amar por amar, es entender Dios me necesita en realidad. No es que simplemente, bueno, voy a buscar un propósito, bueno, ya de paso, amo a Dios, o ya que estamos, como Él me creó para eso, bueno, lo amo. No, es realmente Él me necesita para ser feliz. Y yo necesito de Él para ser feliz. Y el Padre Verdadero no solo dice, lo necesito a Dios, sino que necesito de otros.
O sea, necesito compartir en comunidad, compartir con otros para poder experimentar el amor. ¿Dónde les parece que es el lugar donde se podría llamar la cuna del amor? El lugar donde más, por lo menos en el plan original, en el ideal, ¿dónde más recibiríamos amor? Individual o en lo... Cada uno, así en particular, ¿dónde uno puede recibir más amor? ¿O debería recibir más amor? En el encuentro más íntimo, así los amigos, los seres queridos, familia. Hijos. ¿Hijo? No, no es así, no estoy muy claro. Ahí mencionaron 3, 4 cosas, y ahí mencionaron hijos, y ahí familia. Bueno, justamente eso es lo que también habla nuestro fundador, en las enseñanzas de nuestra comunidad. La familia como escuela del amor. Entonces, así dice el Reverendo Moon. La familia es la base para alcanzar el propósito de la vida. Por algo lo llamamos Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. La familia está directamente conectada con el propósito de la vida. Así es como lo explica nuestro fundador. Allí aprendemos y practicamos las 4 grandes dimensiones del amor verdadero. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? Es el amor de hijos, el amor de hermanos, el amor de esposo y esposa y el amor de padres. La meta de Dios al crear al hombre y a la mujer fue que se unieran en matrimonio y formaran familias donde Él pudiera habitar. ¿Sí? Entonces, creo que acá este concepto me parece que más allá de la religión que uno tenga, capaz que alguno que escuche este video en algún momento no dice yo creo en la federación de familias, sino que puede tener capaz su concepto de como, bueno, yo creo en Dios, o yo creo por lo menos soy judío, o yo creo soy cristiano, soy evangélico, católico. Si considero que hay una deidad, yo creo que esto, más allá de si creo o no en la federación de familias en particular, nos enseña mucho de Dios en sí. Cómo Dios, en el momento de la creación, estaba buscando que tener a alguien o algo en la cual se pueda dar ese amor, gestar ese amor. Y si pensamos en dónde Dios puede llegar a experimentar más ese amor, si pensamos, incluso desde el punto de vista estratégico, ni siquiera emocional, estratégicamente hablando, bueno, Dios quiere experimentar el amor, ¿dónde puede experimentarlo mejor? Va a ser en este nicho, en la familia de cada uno. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, hablamos de que el propósito de la vida es experimentar y compartir el amor verdadero. Y ese amor verdadero, en la cuna, es el nicho donde más podemos experimentarlo, es en la familia. Obviamente pasaron 1000 cosas, el ser humano no está en su estado ideal, la sociedad no está en su estado ideal, las familias no están en su estado ideal. Pero justamente la Federación de Familias lo que busca es guiar a que las familias poco a poco se vayan alcanzando este ideal que Dios tenía. Que cada persona pueda experimentar el amor de Dios en la familia y que Dios pueda experimentar el amor a través de la familia. Y es por eso que nuestros fundadores hablan tanto y tanto y tanto de la familia, hablan tanto y tanto y tanto del amor verdadero, hablan tanto y tanto de ser personas de bondad, crecer, etc. Entonces, para todos los presentes, para los que nos escuchan por YouTube, para los que vean el video, creo que hemos logrado como que por lo menos hacer que vea un estudio desde diferentes perspectivas, analizar desde diferentes ideas, y espero que cada uno encuentre aquello que sintoniza mejor en su mente, en su corazón, aquello que se identifica más con ustedes, y que eso le ayude a que, bueno, si yo sintonizo con esto particular, digo, para mí va por ahí, que el día a día las acciones de su vida estén alineadas a eso. Entonces, por ejemplo, con esto, decimos, experimentar y compartir el amor verdadero es el propósito de la vida. Entonces,
Si yo voy y trato mal a mis padres, si yo voy y trato mal a mis compañeros de trabajo, si yo voy y trato mal a los demás, estoy siendo totalmente hipócrita. O si voy y digo, no sé si mi hija se está burlando de mí o está haciendo así. Si yo voy y digo, bueno, el propósito de la vida es compartir y experimentar el amor. Y todo el tiempo estoy pensando solamente en hacer plata. Entonces, una vez más, estoy siendo hipócrita conmigo mismo. ¿Para qué yo trabajo? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué yo me esfuerzo en día a día? ¿Por qué me levanto temprano? ¿Por qué algunos trabajan hasta las 2 de la mañana? ¿Por qué no tengo que estudiar para este bendito examen? Bueno, de alguna forma tiene que estar conectado con el propósito que nosotros identificamos, que decimos, esto es por qué yo quiero esforzarme. No busquemos no vivir nuestro día a día simplemente por vivir, sino que ahora, viendo estas diferentes perspectivas, pensemos, bueno, ¿con cuál yo me identifico? Y busquemos el porqué. Y capaz que es algo que se va desarrollando con el tiempo, capaz es algo que cada vez va quedando más claro, pero por lo menos intentar, no que sea un campo abierto y digo, voy corriendo sin destino, sino por lo menos empezar a decir, bueno, más o menos mi vida yo quiero que se direccione por acá, por este rango, más o menos, por lo menos, ¿no? Y voy corriendo, voy caminando hacia esa dirección. ¿Sí? Si uno identifica que su propósito en la vida es hacer plata, yo no puedo decirle eso está equivocado. Pero si identifican que es otra cosa, bueno, direccionémoslo hacia eso. Que el estudio, que el trabajo, que cada día el esfuerzo esté alineado hacia un propósito mayor. Y nosotros en la Federación de Familias consideramos que es esto, experimentar y compartir el amor verdadero. Y creo que es algo que, más allá de si uno es parte de la Federación de Familias, considero que puede ayudar a hacer esto, por lo menos, a crearle un norte, a acotar este campo abierto que uno dice, ¿para dónde voy? Bueno, por lo menos podemos direccionar desde ese lado y espero que así sea para los que estén escuchando este contenido y para todos los presentes. Con eso estaría cerrando el sermón del día de hoy. Muchísimas gracias.